Rafa, Roberto, por acompañarnos en esta sesión, donde vamos a tratar de profundizar. Vamos a hablar fundamentalmente de tecnología y visibilidad en los procesos de transporte, visibilidad en las operaciones logísticas, en general de esa necesaria visibilidad, ¿no?, alrededor de las operaciones de un operador logístico, y quién mejor que DHL Supply Chain. Es el operador logístico número 1 a nivel global y, por supuesto, en España. Me gustaría empezar pues contando, ¿no?, o revelando un detalle que es bastante particular y que seguramente muchas de las personas que nos están viendo no conozcan, y es que DHL Supply Chain no tiene camiones, ¿no?, lo cual pues evidentemente responde a una estrategia que es la de tener la máxima flexibilidad, apoyándose en una red de colaboradores enorme, ¿no?, y que os permite pues adaptar vuestra capacidad de servicio al nivel de demanda que os plantean en cada momento vuestros clientes, pero que no deja de ser un aspecto particular y desde el punto de vista de la tecnología y de los retos, pues algo, ¿no?, que añade un nivel de complejidad, pues si quieres, superior, ¿no? Y este es un aspecto que yo creo que es relevante y que seguramente va a ser un poco hilo conductor en esta charla, el cómo os ha impactado. Y me quiero ir un poco al origen de todo esto, al año 2014, que es cuando arranca, ¿no?, toda esta iniciativa de digitalización, donde en aquel momento hablábamos más de track and trace, hoy seguramente hablamos de cosas mucho más evolucionadas. Yo creo que incluso para vosotros la guinda a todo esto ha sido llegar a lanzar vuestra Connected Control Tower, ¿no?, que al final es como la culminación de todo ese proceso en el que habéis tenido un recorrido muy amplio y que yo creo que da una muestra muy relevante de hasta dónde se puede llegar y cuál ha sido el camino, ¿no?, que vosotros habéis recorrido alrededor de todo esto. Yéndonos a ese año 2014, ¿no?, al origen de todo este proyecto, yo creo que había varios retos alrededor de ese proyecto en aquel momento. Uno era relevante, y es que el grado de adopción tecnológica no es el que tenemos a día de hoy, ¿no?, lo cual pues le añadía cierta complejidad, porque los smartphones ya existían, pero todavía no había una penetración como la que tenemos a día de hoy, ni las compañías a lo mejor tenían una cultura tecnológica tan avanzada como pueden tener hoy. Por otro lado, había otro factor que ya hemos comentado, que es ese escenario donde mucha parte o gran parte de los servicios, sobre todo los de transporte, están externalizados y se realizan a través de colaboradores, que también añade pues otra complejidad, ¿no?, porque no es lo mismo cuando hablamos de una flota propia con recursos propios que una red de colaboradores. Pues esto le añade lógicamente cierta complejidad a la ecuación. Y yo creo que la tercera pata, que es otra cosa que a mí siempre me resulta muy atractivo, ¿no?, del proyecto de DHL Supply Chain, es que para nosotros al final DHL Supply Chain es como si fuesen muchas compañías en la misma compañía, ¿no? Hablamos de una compañía, un operador logístico que presta servicios de carga completa, grupage, multicliente, distribución, es decir, tocáis prácticamente todas las tipologías de transporte, ¿no? Y eso, lógicamente, también era un reto en sí mismo. Me gustaría empezar un poco esta charla lanzándoos, ¿no?, la pregunta básica de todo esto, y es cuáles eran los objetivos de DHL Supply Chain en ese año 2014 para meterse en una iniciativa y para lanzarse a un proceso de digitalización como hicisteis vosotros. Como bien dices, nosotros somos una compañía de servicios y el servicio es lo que nos tiene que primar, ¿no? Desde el principio que empezamos con el tema de digitalización, sabíamos que esto tendría un gran impacto en nuestros clientes, ¿no? Desde el punto de vista, desde la visibilidad, la trazabilidad, el seguimiento de los pedidos. Al final, el transporte son operaciones que ocurren fuera del alcance de nuestra vista, ¿no?, pero que el cliente y la cadena de suministro necesita que se produzcan con la misma eficiencia y con la misma certeza que si se produjera dentro de un almacén. Por tanto, había un objetivo claro de controlar el nivel de servicio y de mejorarlo hacia nuestros clientes, ¿no? Hay otro objetivo importante, que es la sostenibilidad del negocio de transporte, ¿no? Y en ese sentido, desde el punto de vista de la sostenibilidad, nosotros hemos trabajado en dos líneas muy importantes desde el punto de vista de digitalización, ¿no? La primera de ellas es la optimización de los recursos. O sea, nosotros tenemos sistemas de optimización que nos calculan cuáles son las rutas más eficientes a realizar y cuáles, no solo desde el punto de vista del recorrido, sino también del contenido de los camiones para realizar, digamos, el mínimo de kilómetros por tonelada que se pueda, ¿no? Y luego la sostenibilidad económica. Al final, cuando hablamos de sostenibilidad medioambiental, estamos hablando de consumir recursos, es consumir dinero. Entonces, esta optimización nos ha traído dos cosas, tanto una mejora medioambiental como una mejora
económica. Y luego hay un tercero, que yo creo que eso es la eficiencia de los procesos generales, administrativos, financieros, que todo el tema de digitalización nos trae, que digo yo que es un acelerador del cash flow, ¿no? Si cuanto yo antes tengo la información de que he entregado, antes puedo decírselo a mi cliente para que facture a su cliente, para que yo le facture a él y para que pague al transportista, que como bien dices, además es una red que está totalmente externalizada, porque creemos que nuestros transportistas son los auténticos especialistas en ejecutar el transporte y nosotros en coordinar las operaciones y en optimizarlas. Yo creo que ese aspecto, ¿no?, aparte de los más operacionales, ese aspecto del cash flow, que es una cosa en la que efectivamente nosotros incidimos mucho, es un aspecto relevante y que además, digamos, que impacta en toda la cadena. En toda la cadena. Todo el mundo sale ganando. Eso es. Porque obtiene, digamos, sus ingresos o su facturación más rápido, porque administrativamente todo es mucho más ligero, ¿no?, porque está orquestado a través de un procedimiento digital. Entonces yo creo que es como la guinda, ¿no? Sobre todo porque intentamos que cada acto administrativo y cada dato solo se procese una vez. Desde el transportista con su PDA o con su smartphone, ¿no?, que te manda la foto incluso de la mercancía, ¿no?, cuando está entregando, y puedes gestionar mucho mejor las incidencias, pues hasta que tu cliente tiene la foto de la baranga en el momento para poder emitir su factura de manera cierta, que no produzca luego reprocesos, ¿no?, y tiempos de espera. Y desde el punto de vista tecnológico, porque he hablado de 3 retos y 2 de ellos eran prácticamente tecnológicos, ¿no? Por lo tanto... A mí me gustaría recalcar, además lo traías tú antes, Óscar, que ahora, esto, ¿no?, en 2022 es muy fácil hablar de sostenibilidad y digitalización. Cuando digo muy fácil me refiero a que todo el mundo habla de ello. Pero traías tú antes que la apuesta por la sostenibilidad y la digitalización en DHL viene de antes de 2014 incluso, ¿no? Esto es, bueno, pues un claro reflejo del liderazgo que en DHL, en el sector, tenemos nosotros con esto, en estas 2 áreas, y que son un pilar básico en nuestra estrategia. Hablando un poco, ¿no?, como resumen, esos grandes objetivos que teníais en DHL Supply Chain, alcanzar la visibilidad para mejorar el servicio que prestabais a vuestros clientes, optimizar procesos y rutas, ¿no?, para tener una mayor sostenibilidad operacional, desarrollar vuestra estrategia Go Green, que era parte, ¿no?, core dentro de la compañía, y esa guinda que era el cash flow. Ahora, la pregunta que os lanzo es, ¿cómo conseguisteis, ¿no?, desarrollar esa iniciativa en relación a vuestros colaboradores? ¿Cómo conseguisteis involucrarles en ese cambio, ¿no?, y alinearles con vuestros objetivos? Pues mira, Óscar, cuando no tienes nada, te parece que lo más difícil es tener la tecnología, y al final es lo más fácil en el proceso. Lo más difícil es conseguir su uso, ¿no? Su uso en un entorno en el que nosotros, más o menos el 97-98% de nuestro transporte lo hacemos con unas 300 empresas, ¿vale?, de todo tamaño, de toda condición en cuanto, bueno, pues a su nivel de digitalización también. Entonces, tuvimos que darnos cuenta que teníamos que tener diferentes niveles de integración. Entonces, hay empresas que no son muy grandes, que no tienen un sistema nada digital, donde tú implantas tu propio sistema en una PDA, que creemos que es muy fácil, ¿no?, que dices, le das y se hace. Bueno, tiene su aquel. Luego hay otro tipo de empresas que tienen cierto grado de digitalización y que ya usan a lo mejor su propio sistema, y tienes que integrarte con el suyo, porque claro, a un chofer ya le cuesta ir con uno, como para decirle, no, ahora que voy a entregar de DHL, le doy a este. Ahora que entrego de otro proveedor o de otro cliente, le doy a este. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo en formación y en intensificar los beneficios que también traen para los transportistas, ¿no? Uno de los beneficios que creo que trae para los transportistas es la agilidad en el cobro, ¿no? El transporte es un mundo donde todo se paga a final de mes. Se paga el renting, se paga el gasóleo y se paga la nómina. Entonces, cuanto más aceleremos la posibilidad, al menos de que ellos tengan la posibilidad de cobrar, creemos que este es un punto. Y luego hay otros clientes, otros proveedores, con los que nos hemos tenido que integrar con su propio sistema, porque lo que hemos pretendido es que para nuestro cliente sea transparente el nivel de integración que tenemos con nuestros proveedores. Y hoy podemos decir que como el 80% de los documentos que tratamos en nuestra red llegan a través de la fotografía digital. Y luego hay otra parte que todavía nos está costando llegar a ello, y hay una parte que contratamos Spot, pues que lo hacemos sin este sistema. Sí, yo creo que es una
Es recurrente esto, Claro. ¿no? Por darte un dato, en el último trimestre del año pasado hemos hecho más de 130 formaciones de choferes o de empresas. O sea que el esfuerzo en formación y en integración es alto, pero merece la pena, porque bueno, creo que el que hoy no tiene algo de esto tiene una diferenciación negativa, ¿no? Cuando antes era positiva, hoy el que no lo tiene pues se diferencia negativamente. Iba a comentar que creo que es recurrente, ¿no? Prácticamente en todas las charlas cuando tocamos el mundo del transporte y la logística, esa heterogeneidad que hay entre los proveedores, ¿no? De servicios de transporte, que efectivamente unos puedes encontrar de que están muy desarrollados tecnológicamente porque son grandes compañías, otros a lo mejor están en el medio, y luego tienes muchas compañías de nicho que su desarrollo tecnológico es mucho menor y su capacidad de desarrollo también es mucho menor. Y yo creo que esto es recurrente y efectivamente muchas veces se habla de la gestión del cambio, de todo este tipo de proyectos, pero cuando hablamos de estos escenarios no es una gestión del cambio tradicional, es una gestión del cambio que tiene que estar adaptada a las diferentes características que tienen tus proveedores. No vale lo mismo para, ¿no?, una compañía de transporte que tiene 2.000 vehículos que para una que a lo mejor tiene 5. Yo creo que eso es lo que, cuando hablamos, ¿no?, de por qué tenemos flota externalizada, ¿no? Yo creo que lo que aporta DHL es ese paraguas tecnológico que estandariza todos los procesos y que de cara a nuestros clientes es un proceso completamente integrado y transparente para ellos, y que intentamos cada día, lógicamente, mejorar con nuestros colaboradores, y que, bueno, la verdad es que tenemos suerte, ¿no?, con los transportistas que tenemos y con su nivel de integración. Y entiendo ahí, Roberto, que también desde el plano tecnológico, bueno, comentaba antes el hecho de que prestáis diferentes tipologías de servicios, y eso, digamos, ya le añade cierta complejidad tecnológica al escenario porque hay diferentes sistemas que lo pueden sustentar, y por otro lado, pues también está todo ese escenario de colaboradores que también en algunos casos hay que orquestar tecnológicamente, en todos los casos, ¿no?, pero a veces desde el punto de vista formativo y a veces desde un plano puramente tecnológico, ¿no? Sí, eso es, porque hablamos de lo heterogéneo de los proveedores que tenemos, pero también, ¿no?, y volviéndome un poco a ese 2014 que hablábamos antes, cuando empezábamos con todo esto, debido a la política de la compañía, de las distintas adquisiciones que teníamos, que hemos ido haciendo durante los últimos años, pues también esta heterogeneidad la teníamos en los sistemas de gestión interno, ¿no? Con lo cual, bueno, para empezar, ¿no?, a construir todo lo que hemos logrado a fecha de hoy, en aquel momento empezamos estandarizando, este viaje a la estandarización lo empezamos con nuestra plataforma de Track and Trace, ¿no? De esta forma, todos los proveedores, independientemente en el sector que nos estuvieran dando el servicio, pues ya trabajaban todos bajo la misma plataforma, ¿no? En aquel momento, organizativamente y operativamente, trabajábamos un poco por silos, ¿no? Estábamos divididos por mercados verticales, cada mercado vertical tenía sus propias herramientas de gestión del transporte, con lo cual, bueno, la primera decisión fue vamos a empezar a estandarizar y vamos a empezar con la plataforma de Track and Trace, ¿no?, que es al final la que utilizan nuestros distintos proveedores. Sí, porque al final detrás de eso, una cosa que ha comentado Rafa es, detrás de la tecnología, y soy un gran defensor de esto, detrás de la tecnología está el proceso. Y en el fondo la tecnología es un canal para establecer el proceso, en este caso el proceso, cómo se hace en DHL Supply Chain. Y efectivamente muchas veces la tecnología es la excusa, pero es la excusa perfecta para abordar un proceso de normalización, ¿no?, de homogeneización de ese escenario, de ese proceso. Ese proceso, ¿no?, que arrancó, como hemos dicho, en el año 2014, realmente ha tenido una especie de culminación, aunque en tecnología eso de la culminación no existe. Nunca terminamos. Pero de alguna manera sí que ha tenido un punto muy relevante a finales del año pasado. Sé que habéis inaugurado vuestra Connected Control Tower, ¿no? Es una infraestructura que aúna lo físico, lo tecnológico y lo humano alrededor de todos estos conceptos tecnológicos. No sé, ¿qué me podéis contar de esa iniciativa o de ese hito para vosotros? Todo empezó, ¿no?, en el 2014, ¿no?, como decía Roberto, ahí ya empezamos con la digitalización. Pero hay otro hito importante ya más, digamos, de un punto de vista más estratégico de lo que es el negocio del transporte en DHL, que se produce en 2018. Nosotros antes de 2018 teníamos nuestro transporte organizado por silos, o sea, nuestras operaciones por silos. Cada sector tenía su propia organización para transporte, almacenaje, manipulación o cualquier servicio que nosotros damos, ¿no? A partir de 2018, pues la compañía entiende que el transporte en sí mismo es un negocio importante y al que hay que prestar atención. Y quizás sea el negocio más sinérgico que podemos tener entre los diferentes sectores, ¿no?
sinergia no solo en costes, sino en procesos, en servicio y con una orientación a la eficiencia y al servicio al cliente importante, ¿no? Para nosotros el transporte es el 40% del negocio en DHL Supply Chain. Entonces, en ese 2018 se decía hacer una organización en que el transporte es un negocio transversal para todos los sectores y ahí empieza, digamos, esta ilusión, ¿no? Que era tener todo junto, ¿no? Tener una sola estrategia, que era esta, que es el servicio de transporte es un producto fundamental para DHL y pesa casi la mitad de sus ventas. Otra parte importante es tener una sola organización que responda a eso y se crea una unidad de negocio de transporte y dentro de esa unidad de negocio de transporte pasamos de organizarnos por sectores o por tipo de transporte a organizarnos por procesos. Con lo cual tenemos un solo equipo especializado en planificación, en previsión de la demanda, en contratación o en el propio servicio al cliente. Y ya, pues, ¿no? También un solo sistema de información que aglutine la gestión de todos los sectores, que es, bueno, hoy de lo que estábamos hablando de digitalización, y lo que hemos combinado es con una sola ubicación en un lugar que para nosotros es muy interesante, que está aquí en Las Mercedes, al lado del aeropuerto, donde todo el equipo de transporte que trabajaba en la zona centro se ha concentrado ahí y creemos que es una parte importante desde el punto de vista tecnológico, pero también muy atractivo desde el punto de vista personal para los recursos que necesitamos, ¿no? Nosotros con nuestros equipos pues hacemos mucha formación, ¿no? Porque hay que ir cambiando y adaptándonos, pero también queremos atraer talento nuevo a la organización, más de este mundo más digital, más moderno, vamos a decir, ¿no? Y más adaptado a los tiempos. Entonces, esa combinación de gente con muchísima experiencia que se ha ido formando en la digitalización, con gente que viene del mundo digital, que se va formando en el negocio, creemos que nos está dando algo diferencial en el mercado. Bueno, tenemos mucha ilusión puesto en esto y la verdad es que estamos encantados. Lo sé. Sé que es una iniciativa muy relevante para vosotros y bueno, que realmente es el reflejo de esa transformación, ¿no? De alguna manera. Voy un poco a la parte tecnológica, porque además yo creo que tiene un trasfondo que es muy interesante, y es que empezábamos hablando de visibilidad, o yo hacía la introducción y íbamos a hablar de visibilidad, pero yo creo que alrededor de esa Connected Control Tower hay mucho más, ¿no? Yo creo que no solo abarca la visibilidad, que yo siempre digo que ese modelo de visibilidad, de supervisión, esos ojos en la carretera, ¿no? Que decías antes, Rafa, el transporte es algo que no vemos. Bueno, ahora ya hemos conseguido verlo, pero sobre todo hemos conseguido normalizar la información que somos capaces de recoger del proceso. Y yo sé que tecnológicamente hablando, esa Connected Control Tower no solo se enfoca a la visibilidad, se enfoca también a la explotación de esa información. Correcto. Que estáis recibiendo, ¿no? No sé qué nos puedes contar. Sí, eso es, nosotros aprovechando la Control Tower y tenemos muchas iniciativas de Data Analytics, ¿no? Analítica del dato, ¿no? Y por ponerte ejemplos en cada una de ellas, ¿no? Que ya tenemos implementado en nuestra fantástica Control Tower, ¿no? Tenemos desde análisis descriptivo, ¿no? El más tradicional, que te explica pues, un poco, ¿no? qué es lo que ha pasado, como pueden ser, por ejemplo, nuestros KPIs de transporte. Luego tenemos herramientas de análisis de diagnóstico, va a decir, bueno, el por qué ha pasado esto, ¿no? Pues analizar un poco la calidad de servicio, que tanto nos interesa, pues cuando hemos fallado, ver el por qué ha pasado las cosas. O sea, este tipo de herramientas te ayudan un poco a analizarlo, ¿no? Tenemos, lo comentaba también antes Rafa, tenemos herramientas de análisis, de analítica predictiva, un poco la que más estamos utilizando es un poco anticiparnos a los volúmenes que vamos a necesitar, ¿no? Pues la estacionalidad de nuestro negocio o del negocio de nuestros clientes, pues hay determinadas fechas en el calendario donde la demanda de transporte ¿no? se dispara, ¿no? Como puedan ser los finales de mes, como puedan ser Black Friday, Navidades, luego hay que tener en cuenta las vacaciones, ¿no? Que también los transportistas se van de vacaciones. Pues con este tipo de herramientas te puedes un poco anticipar, ¿no? Ayudamos al equipo de Rafa a poder anticipar la contratación de estos servicios, ¿no? De cara un poco a asegurar tanto la calidad del servicio que le debemos a nuestros clientes como incluso la parte económica, ¿no? Y luego el cuarto análisis, ya que a lo mejor ya suena casi más a ciencia ficción, ¿no? Que es el prescriptivo, es decir, bueno, vale, tú has analizado todo esto, ha pasado todo esto, sabes el por qué, sabes qué va a pasar, pero dime qué tengo que hacer, ¿no? Pero ya tenemos herramientas que nos ayudan a optimizar las rutas, no solo cuando ya tienes, ¿no? el transporte que tienes que ejecutar, sino un poco analizando todo lo que ha pasado y diciendo, bueno, pues esto está cambiando, vemos una tendencia que está cambiando, ya sabemos que a lo mejor tenemos que optimizar las rutas de una forma diferente a como lo veníamos haciendo en años anteriores.
Sí, sí, incluso adaptar el modelo de gestión de esas rutas, ¿no? O las sinergias que comentabas antes entre todo el universo de transporte que vosotros manejáis a diario. Y sobre todo porque, o sea, no solo, o sea, ves, ¿no? Para nosotros es muy importante cerrar circuitos, ¿no? de ida y vuelta. Entonces los podemos cerrar hoy entre los diferentes sectores, que parece que es algo normal, pero que antes nos costaba, ¿no? Tener esa visión. Y también ir moviendo, según se van moviendo los volúmenes, ¿no? En verano nos movemos más hacia la costa, ¿no? El consumo está o en el centro o en la costa. Entonces, todo eso de ir anticipándote y viendo por dónde pueden ir los tiros a futuro nos va ayudando a nosotros y también a prepararnos con nuestros propios colaboradores, ¿no? Si viene el Black Friday, sabemos en qué puntos de carga es donde tenemos. Si tenemos tecnología, sabemos que vamos a cargar más que en otros sectores. Por ejemplo, la automoción, ¿no? que también es una parte muy importante nuestra, pues en función de los planes de producción, ¿no? de nuestros clientes, también nosotros podemos ir anticipándonos en el transporte, ¿no? Que bueno, que luego vino la pandemia y nos ha tocado reajustarlo todo, ¿no? Porque claro, y los chips. Y los chips y este tipo de cosas, pero yo digo que es tan importante tener la información como que sea la información, vamos a decir, la excusa o el motivo para sentarme a hablar de algo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes un sistema predictivo de la demanda, tú lo miras y dices, esto no me suena, esto sí me suena. Si no tienes el sistema, estás en manos de cada una de las personas que pueda tener esa proactividad o no la tenga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos convertido nuestra gestión de ser reactiva a ser proactiva. Y creo que en momentos como, bueno, han podido ser este final de año, ¿no? Que ha sido bastante difícil en el mundo del transporte, pues nos ha ayudado a lo que nosotros entendemos, a dar un buen nivel de servicio en las circunstancias tan difíciles que han ocurrido. Entonces, bueno, es una gran ayuda para nosotros, pero sobre todo para que el servicio a nuestros clientes pues, sea el óptimo o el mejor que podemos dar, ¿no? El óptimo y el impacto que tiene, volvemos a la sostenibilidad, ¿eh? O sea, que el hecho de optimizar las rutas, más allá de, ¿no? el impacto que tiene, hablábamos antes, ¿no? en costes, en calidad de servicio, es la reducción de huella de carbono que esto supone, ¿no? Claro. Que volvemos a, ya en el 2014 era uno de los, no lo hemos comentado a lo mejor antes, pero uno de los pilares, ¿no? del proyecto, ese desarrollo de la estrategia o de la iniciativa Go Green dentro de DHL y efectivamente el poder monitorizar a toda esa red de colaboradores. Claro, yo siempre pienso, oye, para reducir la huella de carbono lo primero que tienes que saber es cuál es la que estás generando en este momento y luego a partir de ahí desarrollar las medidas. Y encontrar las palancas, ¿no? que te hace cambiar. En DHL como grupo, pues desde hace, ¿no? bastante tiempo, ¿no? hay una política clara, hay unos niveles de inversión muy importantes. Nuestro objetivo en 2050 es tener 0 emisiones y en el periodo 2021-2030 se están invirtiendo 7.000 millones de euros en búsqueda, por ejemplo, de carburantes más eficientes para los aviones. O sea que no es algo de lo que hablemos, vamos a decir, de una manera teórica, sino que está plasmado y que hay una inversión y una dedicación real de los equipos con el ánimo de conseguir pues, hacer más sostenible un negocio como el nuestro, ¿no? que necesita energía, como casi todos. Me consta que habéis desarrollado recientemente un sistema de embalaje sostenible para el embalaje de palés y evitar el uso de plásticos. Exacto, para reciclar, ¿no? lo que es el embalaje de los palets. Con un cliente hemos desarrollado eso que comentas. ¿Sí? Afortunadamente, como decía, ¿no? en mi introducción, que esto es bueno, pues un reflejo, ¿no? del liderazgo que tiene DHL. Afortunadamente, de 2014 hasta ahora, bueno, pues más empresas del sector se están subiendo a este mismo barco y ya se anuncian estrategias de sostenibilidad que se parecen o son casi iguales a la que DHL anunció en 2014. ¿no? Comentaba Rafa de 0 emisiones neutras de carbono en 2050. Sí, está claro que en esto... Vamos, habéis sido unos pioneros y sobre todo habéis sido un paso por delante, ¿no? en todas las iniciativas de sostenibilidad. Me gustaría un poco también lanzaros alguna cuestión a nivel de conclusiones después de todo este recorrido que ya hemos compartido, cómo pasasteis desde el año 2014 a final del año 2021, ¿no? En un modelo que ha ido evolucionando a lo largo de los años y que os ha permitido una transformación digital muy importante alrededor de las operaciones. Me gustaría, Rafa, no sé si realmente ahí tenéis medido o cómo ha cambiado, ¿no? Esa aplicación de la tecnología, cómo ha cambiado tanto la forma de operar de los recursos internos
que a nosotros nos gusta mucho hablar siempre de un concepto que es la gestión por excepción, ¿no? Que la tecnología ayuda a las personas en el sentido de que no se tenga que preocupar de todo lo que están gestionando, sino que directamente sea la tecnología la que vaya lanzando los inputs, ¿no? Y les vaya identificando qué puntos de riesgo van ocurriendo en la operativa diaria y de qué se tienen que preocupar al final, ¿no? Que esto es un poco la conclusión. Eso desde el punto de vista de los recursos internos, pero entiendo que también de alguna manera habrá cambiado la fórmula de relacionaros con vuestros clientes, de proporcionarles información, de vuestro servicio de customer service, etcétera. Entiendo que ahí tendréis unos retornos que son palpables. Pues sí, la verdad que es verdad que dentro de todo el cambio de modelo, ¿no? Al final cambias tu modelo, la ejecución la hacen tus equipos, ¿no? Y el objetivo fundamental es el servicio a tus clientes, ¿no? Desde el punto de vista de los clientes, hemos ganado en algo importante relacional con ellos, ¿no? Que es acertar y anticiparnos, ¿no? Yo creo que lo peor que nos podía pasar es enterarnos de una incidencia cuando ya había ocurrido y en algunas ocasiones pues por parte del cliente, de nuestro cliente incluso. Hoy, con los sistemas que tenemos, somos capaces de anticiparnos a esto, de conocerlo por excepción y, por tanto, focalizarnos en la información por excepción de aquellas incidencias que pueden ocurrir. Y entonces, pues hoy creo que salvamos muchas cosas, ¿no? que antaño nos hubiéramos dado cuenta a posteriori. Hoy vamos por delante y yo qué sé, un problema de retraso de un camión, si lo gestionas a tiempo, pues en el punto de entrega puedes conseguir que te cambien la ventana o no te lo cambien, pero siempre conseguir que operativamente haya una coordinación y no un desconocimiento o un vacío de aquello de que no tengo noticias, son buenas noticias, pues creo que en el transporte es mejor tener todas las noticias. Sí, ahí además la clave que le has dado es la alerta temprana. Es decir, no quiero un sistema que me diga cuándo tengo un problema, quiero un sistema que me vaya anticipando que a lo mejor voy a tener un problema. Y en ese sentido yo creo que los sistemas de seguimiento, ¿no? de las rutas y de trazabilidad nos ayudan muchísimo a anticiparnos a todo esto. Y luego, desde el punto de vista de nuestros equipos, pues hay un foco tremendo en el servicio, como podrás entender, y en la monitorización de la actividad, ¿no? Y cuando hablo de monitorización no solo estoy hablando de esa llegada del camión, ¿no? Estamos monitorizando pues, si tenemos todos los camiones disponibles, si tenemos todos los pedidos que nos tienen que llegar, pero todo digamos, por excepción, ¿no? Entonces, poco a poco nuestro equipo ha ido cambiando, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ¿no? Que antes una persona de contratación, ¿en qué trabajaba sobre todo, ¿no? Trabajaba entre una agenda tremenda y en buscar camiones, ¿no? ¿Y cuándo buscaba los camiones? A partir del momento en el que tú tenías el pedido, ahí se desencadenaba el proceso. Hoy nuestro proceso se desencadena pues, un mes antes, una semana antes, una quincena antes, en función de esa previsión de la demanda que hemos hablado. Entonces, nuestros equipos han pasado de la agenda a parametrizar un sistema para que nos dé mejores predicciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los planificadores, pues antes era gente que tenía todos los puntos de entrega en su cabeza, que se sabían los productos y tal. Hoy, la gente que trabaja en planificación trabaja parametrizando un sistema que tiene toda la información, incluso a nivel de producto, para saber qué se puede remontar, qué no se puede remontar, cómo optimizar las rutas y, sobre todo, cuál es el orden de las entregas para garantizar el nivel de servicio. Entonces, hemos pasado de trabajar sobre el todo a trabajar por excepción. Y hemos pasado de trabajar reactivamente a trabajar proactivamente. Yo creo que son los dos cambios fundamentales que nos ha ayudado la tecnología. Yo creo que mejor conclusión, ¿no? como resultado de ese proceso de transformación no se puede alcanzar, la verdad. La verdad que es un cambio total. Queda mejora, como siempre hay recorrido, ¿no? Y todavía nos queda, pero bueno, creo que estamos en el camino. Sí, adecuado. al final yo creo que ahí en la tecnología, lo decíamos antes, ¿no? Siempre va a haber recorrido. Imagino que además tenéis varias iniciativas, ¿no? O sea, no sé si lanzadas, pero seguramente en la hoja de ruta sí. Hablamos de aspectos como la documentación digital, el ECMR, todo tipo de tecnologías y de cambios, porque a veces también es verdad que para que haya un cambio tecnológico tiene que existir la palanca, si hablamos del ECMR, incluso la palanca regulatoria, ¿no? Todos sabemos que entre el 24 y el 25 ahí va a haber un cambio y tal. Y se está avanzando en esa línea, pero hay muchas otras líneas, ¿no? Sí, tenemos dentro de la parte de digitalización unida con sostenibilidad, como tú dices, ¿no? La parte del paperless, ¿no? Cero papel. Aquí tengo un firme supporter de ello que me empuja, ¿no? a cada vez, ¿no? poner más iniciativas de esto para no ver ni un papel en las oficinas.
Pero también con mi gorro de innovación, por contarte iniciativas que tenemos dentro de la casa. Tenemos un programa que se llama Accelerate Digitalization, donde tenemos pues varias áreas de innovación y de digitalización en la cadena de suministro en general, no solo el transporte, sino también en la parte de contralogística y gestiones de almacén, ¿no? Entonces, por mencionarte dos, porque tenemos varias, por mencionarte dos, tenemos una, todo lo relacionado con el mundo del dato, que ya se ha hablado esta mañana, ¿no?, de las distintas analíticas que tenemos en marcha en el área de transporte, y todo lo relacionado con robótica. Robótica tanto en el mundo almacén, más robótica colaborativa, más robots físicos que nos ayudan en las preparaciones de pedidos, pero también cuando hablamos de robótica tenemos que hablar de robótica más aplicable, por ejemplo, al mundo del transporte, la robótica de software, ¿no?, los RPAs que tenemos, ¿no? En el área de Rafa, en el transporte, ya hemos implementado, de hecho fue el primero que hicimos aquí en España en 2017, lo hicimos con el equipo de Rafa, y hemos ido metiendo más robots que nos ayudan un poco a estas tareas repetitivas del día a día, pues bueno, que las haga una máquina en lugar de una persona, y que la persona se dedique a aportar más valor. Y por complementar también toda esta parte de iniciativas de digitalización, bueno, en el área de sostenibilidad, ¿no?, hemos comentado el ICMR, y también, bueno, pues iniciativas que en el equipo de Rafa también están poniendo en marcha, pues con la inclusión de megatrailers en ciertas rutas, o tenemos también un negocio de frutas y verduras donde hemos incluido para las entregas en Europa, hemos incluido el tren. También, pues, lógicamente reduce bastante el impacto en la huella de carbono. Son diferentes tipologías, ¿no? Al final, en este mundo hay tecnología, digamos, software, ¿no?, o tecnología IT más tradicional, pero luego hay otro tipo de tecnologías más enfocadas a la producción, efectivamente, los robots, los cobots, este tipo de soluciones, o bueno, tecnologías más ligadas, por ejemplo, al mundo de los vehículos, ¿no?, que esto también está cambiando mucho. Hemos hecho un resumen, ¿no?, una visión de cuál ha sido ese proyecto, de cuál ha sido esa trayectoria, más que proyecto, ¿no? Yo creo que son mucha acumulación, es una estrategia. Un viaje, ¿no? Un viaje que arranca en el 2014 y que os lleva al día de hoy, que seguramente no es el punto de final, vamos, absolutamente seguro. Y nada, pues agradeceros, Roberto, Rafa, ¿no?, el que nos hayáis acompañado hoy y que hayáis compartido, bueno, pues todo ese viaje. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.